¿Cómo se definen las reacciones de sustitución nucleofílica? En una sustitución nucleofílica, un nucleófilo reemplaza a un grupo saliente de un átomo de carbono, utilizando un par de electrones no enlazados para formar un nuevo enlace con el átomo de carbono. Este tipo de reacciones son muy comunes en los halogenuros de alquilo y los alcoholes. Por ejemplo, tenemos esta reacción entre el bromuro de metilo y el grupo OH, que la hace de nucleófilo y se llama de sustitución nucleofílica porque el grupo OH va a sustituir al bromo para originar una molécula de alcohol, dejando libre al grupo saliente o al bromuro. Etanol y agua es el medio donde se lleva a cabo esta reacción. Expliquemos primero la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. Aquí tenemos el sustrato. La X representa el grupo saliente. E1, E2 y E3 se refieren a especies químicas unidos al carbono que contiene el grupo saliente. Observen lo que va a suceder en la primera etapa, que es la liberación del grupo saliente. El grupo saliente es liberado o desplazado, pero observen lo siguiente: no hay ninguna otra especie química más que el sustrato. Como es un solo compuesto o sustancia la que participa en esta etapa en la que sale el grupo saliente, por eso se llama SN1, porque en esta etapa determinante de la reacción, que es la liberación del grupo saliente, solo participa una molécula, por eso se llama unimolecular. No se ve la intervención del nucleófilo. Vamos a la siguiente etapa, formación del estado de transición. Aquí podemos ver el estado de transición. Aquí está el grupo saliente con carga negativa porque se llevó el par de electrones que formaban el enlace con el carbono. Por lo tanto, el carbono queda con una carga positiva. En esta etapa de la formación del estado de transición se forma el carbocatión. Esto es importante porque hace la diferencia con la SN2. Repito, en la SN1, en el estado de transición, se forma el carbocatión. Este carbón con carga positiva debido a que su electrón se lo llevó el grupo saliente. Vean cómo cambia también su estereoquímica. Inicialmente tenía una forma llamada tetragonal piramidal y el carbono tenía aquí una hibridación sp3. Por eso el ángulo entre cada enlace del carbono es de 109.5 correspondiente a la hibridación sp3. Pero vean que en el estado de transición ahora la estructura es plana, no es tetragonal, sino es plana trigonal, por lo que significa que el carbono ha cambiado de hibridación. Ahora tiene una hibridación sp2, en el cual el ángulo entre los enlaces del carbono es de 120 grados. Estas líneas punteadas significa que el carbono puede enlazarse con otro elemento o especie. En realidad, esas líneas punteadas representan a un orbital p. Recuerden que en la hibridación sp2 hay 3 orbitales híbridos sp2 que forman estos enlaces y queda un orbital p puro en el que no hay electrones, por eso es la carga positiva, y que el carbono puede usar para unirse, por supuesto, a el nucleófilo. Aquí tenemos el nucleófilo con un par de electrones que los puede ceder al carbono para formar el enlace nucleófilo-carbono. Pero, ¿por dónde va a atacar el nucleófilo al carbono para unirse? Puede ser por la parte posterior y aquí enlazarse, o puede ser por la parte frontal del carbono
Es decir, puede enlazarse por la parte izquierda o por la parte derecha. Tiene dos opciones para formar enlace del nucleófilo con el carbocatión. Y entonces podemos pasar ya a la etapa final, que se llama formación del producto, que es una mezcla de estereoisómeros R y S, predominando generalmente la forma invertida. Tal vez esto no tiene mucho sentido, pero vamos a hacerlo sencillo. Dijimos que el nucleófilo puede atacar por la parte posterior o por la parte frontal del carbono. Pero ¿por dónde es más sencillo enlazarse? Si se enlaza por la parte posterior, está libre el nucleófilo para unirse a este carbono. ¿A qué me refiero? A que de la parte derecha, de este lado, está saliendo o está cerca, porque apenas estamos en la etapa de estado de transición en la que se está rompiendo y está saliendo este grupo llamado grupo saliente. Entonces el nucleófilo tiene dificultad porque le estorba este grupo saliente que aún está cerca. Eso se llama efecto o impedimento estérico. Por lo tanto, al principio de la reacción, el nucleófilo se va a enlazar con el carbono por la parte posterior que está libre. Así que esas van a ser las primeras uniones que va a tener el nucleófilo con las moléculas de este sustrato. Por lo tanto, al unirse en esta parte, se va a originar un producto como el que podemos observar aquí. Vean que al unirse el nucleófilo, hace que las especies que estaban en forma plana, ahora son empujadas hacia la parte posterior. Si el nucleófilo ataca ahora por este lado, ya después de un tiempo, el grupo saliente se ha alejado más y ya puede también atacar a las moléculas por el lado frontal. Por lo tanto, cuando eso pasa, se va a formar este otro producto. Vean que uno de estos productos está invertido en la estructura de la estereoquímica de la molécula. Vean que aquí las especies están hacia atrás. Y uno de los productos que tenemos acá arriba, las especies quedaron de este lado. A este estereoisómero se le conoce como S y este otro se le conoce como R. Realmente son enantiómeros. No voy a entrar en detalle acerca de estos estereoisómeros, pero sí es importante que recuerden que en la SN1 los productos finales de la reacción de este mecanismo es una mezcla de los dos estereoisómeros R y S. Pero ¿cuál es el que aparece en mayor proporción por lo general? Bueno, es el S. ¿Vean por qué? Porque dijimos que es más fácil atacar por el lado posterior. Por eso es que al principio de la reacción se van a formar más moléculas de este tipo o más de este estereoisómero. Pero finalmente van a aparecer los dos en diferente proporción. Esa va a ser una diferencia con la SN2. Ahora vamos a observar una animación en la que se resumen las etapas que acabamos de explicar. En realidad son dos etapas en las que se divide la reacción SN1. Porque en la etapa que explicamos, el estado de transición es una etapa muy rápida. Realmente el estado de transición es una especie que no se puede aislar. Su vida es muy limitada, es muy breve la existencia de esta especie. Por lo tanto, se resumen en dos etapas importantes. Recuerden que la primera etapa es la liberación o desplazamiento del grupo saliente, como acabamos de ver, y les recuerdo que se llama SN1 porque es solamente una molécula la que participa en esta etapa determinante de la reacción. No participa aquí el nucleófilo, por lo tanto se le va a llamar SN1 por tal motivo, aunque también podemos decir que SN1
se refiere a que la velocidad de la reacción es dependiente de solo una molécula, es decir, es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Ahora pasemos a la segunda etapa, en la que vamos a ver cómo el estado de transición es muy rápida y finalmente terminamos con los dos productos de los estereoisómeros que ya vimos. Continuamos. Ahí está el nucleófilo atacando el estado de transición y originando inmediatamente los dos estereoisómeros. Recuerden que el que se encuentra en mayor proporción es el estereoisómero invertido de la molécula original. Para concluir el análisis del mecanismo de las reacciones SN1 o de sustitución nucleofílica unimolecular, te voy a presentar esta pequeña animación donde veremos las dos etapas principales que componen a este mecanismo. La esfera de color gris representa el átomo de carbono y la esfera azul es el grupo saliente, el cual se une al carbono. En la primera etapa ya sabemos que es la liberación o desplazamiento del grupo saliente, llevándose el par de electrones de enlace con el carbono, originando que el grupo saliente tenga una carga negativa y el carbono queda con una carga positiva, lo cual lo convierte en un carbocatión. Para ese momento aparece el nucleófilo, que es esta esfera roja, con carga negativa y que puede atacar al átomo de carbono o al carbocatión por la parte posterior o por la parte frontal. Así que esas son las dos etapas importantes: la salida del grupo saliente y el ataque del grupo nucleófilo sobre el carbocatión. Solo para que lo tengan presente y no se vayan a confundir, muchos alumnos se confunden porque la reacción SN1 se lleva a cabo en dos etapas y la reacción SN2 que veremos a continuación se lleva a cabo en una sola etapa y eso los confunde. Recuerden entonces que están invertidos los conceptos, por decirlo así, es decir, que la SN1 ocurrirá en dos etapas y la SN2 ocurrirá en una sola etapa